Sí, muy buenos días. Entonces estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha puesto en mi corazón y que de verdad yo deseo que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas el día de hoy, en esta plática y pueda edificarnos, ¿verdad? Pueda hacer que nuestro corazón crezca en el conocimiento de Él. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 9. Si gustan ir al versículo 23, doy un tiempito para esto. ¿Sí? Es algo que la verdad me ha llamado desde hace muchos años la atención, este versículo, y donde me ha ayudado mucho a entenderlo. Cada día más lo entiendo. Pero es ir en busca de ese entendimiento de cada versículo de la palabra, ¿no? Y este versículo me ha edificado mucho. Bueno, en el versículo 23 dice así: Así dijo Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, de entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. ¿Sí? Aquí vemos precisamente de qué se alaba el hombre y qué busca el hombre en su vida. Hay tres cosas que busca. Él busca mucho, ¿verdad? Pero de los cuales él adquiere inteligencia, él adquiere poder, él adquiere seguridad, él adquiere pues estabilidad, por decirlo así, aparentemente, entre comillas, ¿sí? Que es la sabiduría, la valentía y las riquezas. Si tú te pones a analizar en tu vida, eso es algo que tú de alguna manera consciente e inconsciente buscas, ¿no? Para tener seguridad. Y dice Dios, ¿sabes qué? No se alabe en esto el hombre. Si hay algo que hubiera de alabarse, sea que me conozca y que me entienda. Cuando yo recibí a Cristo en mi vida y lo convertí en mi vida, me dijeron una vez allí en la congregación, es que ya no es una religión, ya ahora es una relación. Es una relación personal con Dios. Y yo dije, wow, eso suena padrísimo, ¿no? Pero en realidad como empezaba la relación con Dios, pues sí no la entendía muy bien. Y yo creo que es muy importante entenderla muy bien. ¿De qué se trata esta relación? ¿Por qué no es ya una religión? ¿Sí? Y aquí nos está diciendo Dios, en su palabra, nos está diciendo, ¿sabes qué? Si hay algo del cual tú te alabes en tu vida, que sea que tú me conoces y me entiendes. Porque de veras, conocer a Dios, cuando yo hablo en el mundo a la gente, le digo, es que yo conozco a Dios, y se me quedan viendo y decir, pues este cuate, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, como que vemos en el mundo, se veía en el mundo, yo veía en el mundo, que era imposible conocer a Dios, ¿no? O sea, pues, yo voy a la naturaleza, yo me iba en bicicleta, ¿verdad?, de montaña y me devoraba los cerros y decía, estoy en una comunicación con Dios. Hasta que pues lo conocí a Dios y me di cuenta que lo que yo estaba admirando y disfrutando era la obra de Dios, ¿verdad? Como somos nosotros y como es cualquier flor, cualquier cosa, ¿no? Era disfrutar. Es muy diferente conocer la obra de alguien a conocer a ese alguien, a ese artista, a ese arquitecto, no sé, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo que lo importante de nuestra vida y de nuestra relación es que le conozcamos a Él. Tal vez lo has escuchado, lo has leído mucho, pero hay que entender esto. Yo por eso quiero dedicarle un tiempo a esto. En esta plática yo quiero que Dios nos revele qué significa el conocerle y cómo conocerle. ¿Sí? Yo veo a través de la historia
que los hombres buscan a Dios. Veo las culturas prehispánicas, veo las culturas antiguas de otros países y todo, inventaban dioses, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos creían, de acuerdo al concepto que ellos tenían de vida, de acuerdo a la geografía, de acuerdo a las circunstancias anteriores, y ellos hacían sus dioses. De ahí sale Quetzalcóatl, ¿verdad? De ahí sale Tlaloc, de ahí salen muchas cosas, salen, de que son los que más conocemos nosotros mexicanos. Pero así es en todo el mundo. De acuerdo a lo que el hombre ve, cree que es Dios. Y espiritualmente, nosotros los creyentes ya tenemos el privilegio de que podemos tener una relación con el verdadero Dios y conocerle día a día más y más. Es conocerle, porque ya tenemos una relación con Él. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Profundizar en esa relación. Creemos que, o creíamos antes de ser creyentes, que la relación con Dios era portarnos bien, y ya estaba contento Dios con nosotros. Pero aquí dice, si hay algo del cual tú te pudieras alabar, es en conocerme y entenderme. Entonces, ¿qué vas a hacer? Conocerlo y tratar y buscar entenderle, que nos revele quién es Él y qué es lo que quiere, por decirlo así, su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Aprendimos de rezos desde chicos, ¿verdad? Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pues eso es lo importante, conocer su voluntad, conocer quién es Él y cómo es Él y qué quiere. Y eso es en lo que nos debemos enfocar nuestra vida como creyentes, conocerle a Él más. Veo yo en las cartas a los Efesios y en la carta a los Colosenses, cuando Pablo se entera de que esas iglesias han empezado a manifestar el amor entre unos y otros y a crecer, dice, lo primero que yo oro por ellos es que conozcan más a Dios, que conozcan su voluntad. En el libro de los Efesios dice que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que nos revele quién es Él. O sea, es una carta para nosotros también. En Colosenses dice, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es muy importante entender. No se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de un conocimiento de letras, ¿verdad? De la Biblia, sino se trata en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es que Él se revele espiritualmente a nosotros. Y por eso es que Él en su palabra nos dice que en Juan 14:26, si gusta no vayamos ahí, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es por eso que el creyente verdadero es aquel que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Y qué dice aquí? Él nos enseñará todas las cosas. Es el Espíritu de Dios. ¿Y quién conoce a Dios? El Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios en nosotros nos revela quién es Él y cuál es su voluntad. Y cómo hacerla, ¿verdad? Cómo ponerla por obra. Y nos recordará siempre todo lo que Él nos ha dicho cuando vamos a su palabra. ¿Sí? Es importante cuando vamos a la palabra ir con el deseo verdaderamente de recibir esa sabiduría e inteligencia espiritual. Que nos revele quién es Él, que nos revele su voluntad. Es nosotros día a día tenemos que buscar eso siempre, conocerle más y más y más. ¿Por qué?
Porque entre más le conocemos, ¿qué va a pasar? Más le vamos a amar. No, más vamos a confiar en Él. Nuestra fe va a crecer, nuestro amor va a crecer por Él. Entre más le conozcamos. Él nos pide en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ya después sigue más. Pero lo que yo voy es esto es lo primero. Y si nosotros no le conocemos, nunca vamos a poder amarle como Él quiere. Es lo que Él nos pide, que le conozcamos, para que a través de ese conocimiento Él se manifieste en nuestras vidas y le podamos conocer. Tenemos que ir a la palabra como primer paso, punto. ¿Sí? Es ir a la palabra, pero no nada más ir a la palabra. Tenemos que buscarlo espiritualmente, que esa palabra pueda ser revelada a nuestro interior. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos una relación espiritual. Es solamente espiritual, no es intelectual, no es de un conocimiento intelectual. Es a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros los creyentes. Y Él nos revela quién es Él y todo lo de Él. ¿Sí? Es una relación espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que se cae en muchos creyentes, cae este error. Hay un error muy grande. Si nosotros no tenemos una relación espiritual con Dios, caemos en un error y empezamos a formar concepto de Dios. Dios quiere que le adoremos y a Él solo serviremos. Cuando no le conocemos espiritualmente, hay un riesgo que formemos un concepto de Dios, que no es Dios. Y es por eso que se hacen las religiones cristianas. ¿Por qué? Porque formamos conceptos y no le conocen. No le conocen. Dicen, aquel día me dirás, Señor, Señor, yo hice milagros en tu nombre, yo hice muchas cosas en tu nombre, sané enfermos. ¿Y el que te dice? Yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Aquí la palabra conocí se refiere a una relación profunda, no a que Él no nos conocía, ¿verdad? Él conoce todo de nosotros. Conoce más que tú y yo a nosotros mismos. Pero Él dice, quiero una relación personal de corazón a corazón contigo, íntima, donde yo me puedo revelar a ti. ¿Tú crees que Dios no te conoce? Cuando empezamos una relación, lo que necesitamos nosotros es empezar a conocerle a Él, porque Él ya nos conoce. Entonces, en la relación es buscar nosotros conocerle a Él. Él ya te conoce. ¿De qué se trata? Ahora nosotros de conocerle día a día, momento a momento, más y más. ¿Por qué? Porque si nosotros formamos conceptos de Él, vamos a tener muchas ideas desviadas. ¿Qué le pasó a la iglesia de Galacia, verdad? A los Gálatas. ¿Qué les dice Pablo? Oye, ya tan pronto ya empezaron alguien los desvió aquí, ¿verdad? Ya están haciendo cosas que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezamos a tener una relación intelectual con Él. Entonces, no, se trata de revelación espiritual. Y es ahí donde verdaderamente entendemos las cosas. ¿Sí? A los saduceos que le preguntaron a Jesús, le decían, oye, sobre la resurrección, ¿qué? Y les dice, ¿sabes qué? Ustedes están errados. Están errados. ¿Y están errados por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros le conocemos, es porque conocemos el poder de Dios. Es el poder de Dios en nosotros, ¿sí? Actuando en nosotros. Y es cuando le conocemos. Si no vemos y logramos vivir el poder de Dios, no le vamos a conocer. Nuestra relación personal con Dios es espiritual. Y es solamente el Espíritu de Dios, el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces creeríamos que estamos adorando a Dios y que estamos haciendo las cosas correctas, pero si no tenemos una relación espiritual, podemos caer en idolatría.
haciendo cosas que no le agradan a Él y que cambiamos esas cosas por Él. Digo, Él ya lo dejamos y obtenemos otro. Yo me acuerdo, una persona recién también yo convertido ahí en la congregación, me lo encontré orando y estaba llorando. Y era un líder. Y me dice, y se me enchina el cuerpo ahorita, porque él me dice, ¿sabes qué? Estaba llorando y decía, le estoy pidiendo perdón a Dios, porque me acaba de decir que amo más el ministerio que a Él. Me estaba desviando. ¡Wow! Me impactó. Y yo le pido a Dios que nunca pase eso, que no haya nada que sea primero que Dios. Y eso puede pasar cuando nosotros no tenemos una relación personal con Dios. Cuando no, pero que sea espiritual. Y eso es algo que definitivamente tenemos que tener cuidado, porque es idolatría si empezamos a amar más el ministerio, a amar más la actividad, a amar más otras cosas o a entender las cosas diferente. Él nos revela. ¿Ustedes creen que a uno les revela una cosa, a otros otra? No, a su iglesia le revela la verdad espiritualmente. Y se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Y ese poder de Dios se puede ver en donde nosotros nos movemos, en donde nosotros andamos. Y la gente que no es creyente puede ver el poder de Dios en tu vida. Y es como es un poder espiritual, puede impactar y hacer su obra, el Espíritu Santo, en los demás. Conocerle a Él es lo primero. De ahí parte todo, ¿sí? Acuérdate muy bien que si tú no le conoces, no vas a confiar en Él. Si tú no le conoces, no le vas a amar a Él. Otra cosa que me impactó al principio era que leí en los Salmos, ¿verdad?, de David, que decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Y yo decía, pues yo no siento que bárbaro, o sea, era al principio. Pero le dije, pero yo quiero esto. Yo quiero amar tu ley. Si David lo dice es porque lo estaba viviendo y yo sé que David es presumido por Dios, porque era un hombre tras el corazón de Dios y conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Si nosotros somos conforme al corazón de Dios es porque espiritualmente tenemos una relación. Y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Eso es algo que Él anhela, que Él busca, ¿sí? Me gustaría que me acompañaran también al Salmo 46. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y dice así, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este versículo me ha impactado muchísimo, porque dice, estad quietos, y que ya no me voy a poner a trabajar, pues no comes. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Estad quietos. La palabra quietos significa liberar, significa dejar ir, soltar. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que soltar. Cuando nosotros estamos, yo lo voy a enfocar en 2 puntos. En este mundo ahorita, yo creo que tú eres un hombre muy ocupado, si no es que estás pensionado o algo así, pero si estás trabajando a diario, tras la chuleta todos los días, andas muy afanado en tu trabajo, traes un celular que no te deja ni dormir, traes tu iPad, traes tu computadora y tienes que ver 5,000 clientes al día y 1,000 cosas. Cada día hay más chamba, más ocupado, más preocupaciones, más afanes. Entonces no tenemos tiempo de tener una relación con Dios, humanamente hablando, mundanamente hablando. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque queremos que nos prospere Dios en nuestro trabajo. Pues tenemos que empezar a soltar, a liberarnos de esos afanes y dedicarle tiempo espiritual, de calidad, a Él.
tiempo para meditar en su palabra, para decir, hijo, Dios, no entiendo esto, no sé qué hacer aquí, no sé qué hacer allá, quiero que me ayudes. Tiempo para tu familia, tiempo para lo que es de Él, para los principios de Él, para los valores de Él. ¿Sí? Yo veo que si yo me dejo, pues yo podría trabajar 24 horas al día. ¿Por qué? Porque hay una productividad increíble con la tecnología. Y le doy de veras gracias a Dios porque, pues a pesar de estar viviendo un momento muy difícil ahorita, Dios me ha puesto a buscarle más. Y separo mis momentos con Él, donde Él me revela su palabra, donde Él me dice las cosas y donde Él me enseña y se revela quién es Él. El otro punto es que precisamente soltar, liberar. ¿Cuándo son los momentos más difíciles? Dejar obrar a Dios en tu vida. Cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia adversa, cuando hay algo que no te deja en paz, problemas, adversidades. Y dice aquí que tenemos que soltar, tenemos que liberar, que tenemos que dejar ir esos agobios, esas preocupaciones, esas angustias. Entonces, dice aquí en el Salmo, estad quietos, suelta todo eso y conoced que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque si no soltamos todo eso, no le vamos a conocer. No vamos a conocer el poder de Dios. Y yo lo he experimentado. Me llega la angustia. ¿A quién no le llega la angustia? ¿A quién no le llega el temor? ¿A quién no le llegan muchas cosas que pasan? Y dice, Señor, ayúdame a estar quieto, a soltar todo esto. ¿Y qué es lo que empieza a ver? Cuando nosotros soltamos todo esto y tenemos esa relación espiritual con Él, el Espíritu Santo empieza a dar fruto. Es Él el que da el fruto. Y empieza a ver, de acuerdo a las circunstancias, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Por se me olvidó alguna. Contra tales cosas no hay ley. Sí, pero yo puedo ver, de veras, digo, híjole, tengo una paz, de veras, Dios, en este momento tan difícil, tengo paz. Wow, en este momento tan difícil, le tengo amor a esa persona. En este momento tan difícil, tengo fe, Dios. Es un fruto, el fruto del Espíritu. Cuando nosotros soltamos, dejamos ir y nos liberamos de todo aquello que nos ata, los afanes, la tecnología misma, las angustias, los problemas, pero tenemos que dejar ir, soltarlo, para que el poder de Dios se manifieste, el fruto del Espíritu en nosotros, solamente si tenemos una relación espiritual. No puede llegar la paz a tu vida si no tienes el Espíritu Santo, si no has nacido de nuevo. No puede llegar una paz a tu vida verdadera, inefable, de esa que no te la puedes explicar, si Él no es el que está dando ese fruto. No puedes amar a los demás, no puedes, si el amor de Él no se manifiesta. Ese poder de Dios bárbaro, de veras tremendo, que me hace amar gente que digo, wow, estoy amando a estas personas. Gracias, Dios, porque es obra tuya. Yo no puedo. Y así, cada cosa que sucede en la vida del creyente, donde si nosotros estamos quietos, tenemos una relación íntima de corazón a corazón con Él, Él se manifiesta. Él se manifiesta, ¿sí? Entonces, el siguiente parte de este salmo dice,
Entonces cuando dice aquí, bueno, lo voy a leer de nuevo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Está hablando ya de que a nosotros los gentiles también se va a manifestar por fe. Cuando nosotros le creemos y tenemos una relación espiritual, nuestra fe crece. Cuando nosotros soltamos todo, entonces nosotros experimentamos el poder de Dios. ¿Y qué haremos? Le exaltaremos, le enalteceremos, reconoceremos que Él es Dios. Dios es Dios. Y Él tiene un plan en cada una de nuestras vidas. Y su voluntad es que no se pierda nada, sino que todo lo que Él desea se haga en cada uno de nuestros corazones. Que nuestros corazones vayan creciendo en esa relación, porque ya empezamos una relación con Dios. Es una relación espiritual eterna. Ya no nos vamos a separar. Ya no habrá nada que nos separe del amor de Él. Nada. Porque entre más le conocemos, más le amamos. Más fe tenemos. Y ¿sabes qué? No nos va a mover nada conforme crecemos. Pero si nos estancamos, quiere decir que nos estamos yendo para abajo. Y cuidado. Es un constante crecer en esta relación infinita con Él. No se trata de una religión. No se trata de portarse bien. No se trata de ser sabios, inteligentes y ricos. Que eso es lo que el hombre busca. Buscamos en el mundo. Pero ya como tienes a Cristo, lo que más debemos de buscar es conocerle a Él. De ahí parte todo. Nos daremos cuenta de todo lo que Él nos ama, de todo lo que Él ha hecho por nosotros y del poder de Dios en nuestras vidas completamente. Porque no es nuestra fuerza, no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de su gracia, donde el Espíritu Santo, obrando en nosotros, manifiesta todo su poder y nos va transformando día a día. Y le vamos conociendo día a día. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él está buscando desde el vientre de nuestra madre. Que tú y yo le amemos con todo nuestro corazón y le busquemos. Podemos ir a la palabra, pero como le pasó a los saduceos, iban a la palabra, pero erraban, ignorando la palabra. ¿Por qué? Porque no les revelaba nada a Dios, porque iban con un corazón desviado y ellos formaban sus conceptos. Por eso tenían problemas los fariseos y los saduceos y todos, porque cada quien tenía sus conceptos, pero no tenían ellos el Espíritu de Dios, no creían. Nosotros vivimos en una época que por gracia el Espíritu de Dios se ha manifestado en nosotros, en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque. Habemos personas que podemos exaltarle y enaltecerle, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Ay, Dios, yo quisiera que esta mañana tú te quedes pensando en esto. ¿Le conoces a Él? ¿Has experimentado el poder de Dios últimamente? ¿Donde has experimentado el amor a los demás? ¿Donde has experimentado la paciencia? ¿Has sido benigno? ¿Tu vida está llena de gozo? ¿Eres bondadoso, perdonador, misericordioso? ¿Siempre conforme a la palabra? ¿Donde el fruto del Espíritu se manifiesta y el poder de Dios fluye totalmente? Hay que conocerle a Él. Vamos a orar.
Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que está escuchando tu palabra. Y que esta palabra penetre en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Y cada día podamos vivir más. Esa relación que no queremos que termine nunca, porque nunca va a terminar, porque es eterna. Y cada día va a crecer más. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los amo mucho. Que Dios les siga bendiciendo y teniendo una relación con Él que crezca y crezca día a día. Hasta luego, un buen domingo.